daño que le pudieron hacer con el asunto de Guinea. Muchísimo, una barbaridad, superior incluso al que ellos pretendían. Voy a poner un ejemplo. Fue Mújica, apoyado por Felipe González, el que instrumentó la difamación con un folio de papel, nada, sin firma de nadie, lo presentó en la prensa, como estaba prohibida hablar sobre Guinea porque era materia reservada, le pidieron a Suárez que levantara la materia reservada. Y Suárez la levantó, y al día siguiente toda la prensa publicó ese papelito que decía, uno, que yo era el dueño de Guinea, literalmente, que era dueño del café, cacao, la madera y del comercio interior. Cuando yo había estado en mi vida 2 veces en Guinea, que no había durado ni la suma de los 2 días ni 7 días. Segundo, que yo redactaba en mi despacho de la Castellana las sentencias de muerte de los enemigos de Macías, cuando lo que se acusaba a Macías no es que hiciera juicio, es que desaparecían y no sabían dónde estaban. Bueno, una locura tan grande, sin firmar por nadie, fue lo que me difamó. Y eso ha sido mantenido porque la opinión pública española, la gran mayoría, estaba deseando que eso fuera verdad. Igual que hoy hay una gran mayoría de personas que quieren que sea verdad la corrupción de Pablo Iglesias, porque quieren que haya algo que lo elimine del panorama. Cuando murió Franco y estaba planteado el tema de la ruptura o reforma, como yo defendía la ruptura democrática y todos los partidos que estaban conmigo diciendo lo mismo durante 20 años antes, entonces ya no quisieron una ruptura, quisieron entrar con Suárez en el reparto del botín. Y la población como española, como estaba informada por la prensa, y pues esa prensa estaba a favor de la reforma. ¿Cómo iba a plantear una ruptura que implicaría que esa prensa tendría que desaparecer? Porque era franquista, era dictatorial. Entonces todos estaban deseando que fuera verdad la de la difamación. Y como todos creían que fuera verdad, pues había una tendencia a creer que eso era verdadero. Y aunque uno a uno le preguntara, oye, ¿pero tú te crees que Trevijano va, si no está nunca en Guinea, cómo va a ser dueño? ¿Pero qué va a redactar sentencias de muerte si a Facías no se le acusa de que haya hecho procesos criminales, sino que la gente desaparece, sus ministros? Bueno, pues esa locura todavía dura. Todavía hay sectores, porque eso ha sembrado, y el responsable de eso fue Felipe González. Pero tampoco fue una idea de Felipe González. Sí, la idea de difamarme, sí, pero la idea de eliminarme del escenario público en aquel momento se fue de Kissinger. Pero Kissinger no conocía a Felipe González. Kissinger le pidió a Billy Brandt y a Helmut Schmidt, que sí que conocían a Felipe González y lo financiaban, pues Kissinger les pidió a ellos que tenían que eliminarme, que tenían que convencer a Felipe González para que de alguna manera me eliminaran del protagonismo de la política posterior a Franco. Porque sabían que yo no era comunista, pero creía Kissinger, como todos los americanos, no se equivocan en política exterior porque no conocen las realidades interiores, conocen unos aspectos formales que generalmente no traducen la verdad de los movimientos internos. Bueno, pues sabían que yo no era del Partido Comunista y sabían que yo era demócrata. Pero también sabían el gran poder que yo tenía en la oposición. Era el jefe, era el único que mantenía el tipo ante Franco. Y entonces Kissinger creía que yo sería utilizado por el Partido Comunista, que sería un instrumento, prácticamente que yo era el tonto útil. Como si Santiago Carrillo, claro, figuraron, me iba bien. Bueno, el Partido Comunista. Claro que me engañó Santiago Carrillo, pero no la persona, sino a mí me parecía inconcebible que un partido comunista, con las cárceles llenas, con la condena a muerte que había sufrido, con la situación de víctima absoluta después de la guerra civil y de Franco, ¿cómo iba yo a imaginarme que ese partido iba a romper el pacto de ruptura democrática conmigo? Era imposible. Por eso me engañó no Santiago Carrillo, me engañó el partido. Porque aunque Santiago Carrillo se plegara a no separarse un milímetro de Felipe González e ir pegado a él como una sombra, eso si el Partido Comunista no lo tolerara, hubiera sido imposible. Y yo confié en que era imposible que el Partido Comunista renunciara a 20 años de sacrificio y de sufrimiento. Y por eso fue.
eso fue, quiero decir, la difamación fue posible con esa facilidad y nadie me defendió. Santiago Carrillo vino a verme a mi casa para decirme claro que sabía que todo eso era horrible, y Joaquín Ruiz Jiménez y muchísimos políticos venían a casa a decirme que comprendían el horror de lo que había hecho el PSOE, pero que ellos no podían hacer nada en público porque no querían separarse del PSOE. Y he contado que incluso le llegué a pedir, presenté 13 querellas ante los juzgados por la difamación que me habían hecho los periódicos. Ni una sola fue admitida. Y sabéis cómo soy de riguroso en el derecho, no es que tuvieran defecto, es que era imposible de que nadie me atendiera. Y yo, desesperado porque no podía hacer nada ya contra esa difamación, le pedí a Justicia Democrática, a la que yo había contribuido a crear en la clandestinidad, bajo el nombre de Jueces para la Democracia, le pedí a Cesario Rodríguez Aguilera, un magistrado, que pidiera a ellos que se reunieran y emitieran una opinión diciendo que sabían que era mentira, pero que ningún juez me admitía la querella. Y al magistrado Cesario Rodríguez Aguilera le pareció muy bien la idea. La transmitió en Barcelona al centro donde estaba entonces la dirección de Jueces para la Democracia. Y en Barcelona me llamó al día siguiente. Antonio, se han reído de mí. Han dicho, bueno, dile a Antonio que cómo va a creer posible que nosotros hagamos algo si sabemos todos que eso es mentira y que ha sido el PSOE. Pero justamente como ha sido el PSOE, no podemos. El PSOE representaba Alemania. Era Willy Brandt, Helmut Schmidt, era la socialdemocracia alemana. Era el dinero alemán. Por tanto, quien a mí me difamaba era Alemania. No era ni siquiera Kissinger. Ahora, he tenido una inmensa suerte. No sabéis cómo uno de los días más alegres de mi vida es cuando se publicaron los papeles de Wikileaks y vi que ahí decían que el PSOE me había difamado por lo de Guinea. Pues digo, man, por fin, en los servicios secretos de Kissinger, mi enemigo, el que me retiró, el que me combatió, reconoce que lo de Guinea fue una difamación del PSOE. Bueno, por lo menos Y todavía hoy hay quien cree que algo, no sabe qué, pero que algo raro de Guinea hay conmigo. Y el que no huye ya de lo de Guinea, dice algo raro hay con Gustavo Villapalo y el cuñado de Manuel Garrido. Las porquerías que salen como es imborrable todo lo que sale en internet, pues eso ponen unas querellas en las que yo soy citado y no duro ni 10 minutos, sino que el presidente dice inmediatamente, usted aquí no tiene nada que ver, váyase. Sin embargo, ahí está, como otro, conmigo, pero no es porque crean que es verdad eso, es que necesitan creer que en mi vida tiene que ver algo bochornoso porque tienen miedo de mi integridad. Y como desean que haya algo sucio en mi vida, pues si alguien lo dice, aunque sea ¿cómo se llama esto? Un troll. Sí, aunque sea un troll, bueno, pues cuanto más troll, como se difunda, lo creen. Porque a quien tienen miedo no es a mí, sino a la libertad política colectiva, a lo que yo defiendo. Y creen los pobres que si a mí me difaman, la libertad política colectiva ya desaparece del horizonte. Pues estáis equivocados. Por eso he creado este movimiento a tiempo. Y esto no hay quien lo eche para atrás, porque son muchos miles, más de los que creéis. Yo sí lo sé, mejor que vosotros. Porque una cosa es apuntarse, otra distinta, pagar cuota porque no hay obligación ninguna, y otra la realidad. Y la realidad es que yo sé cómo soy recibido, y sé las noticias que tengo, pero de sectores que no podéis ni imaginar. Sí, lo digo aquí, sectores de la Armada, pero incluso, no para dar un golpe de Estado, pero apoyando mis ideas, porque saben que es la salvación de España. Sí, con mayúscula. Y porque saben que yo soy patriótico cuando hay momentos de peligro, si no es una cusilada ser patriótico. ¿Eso qué es? Es ridículo, es impúdico. No se exhiben los sentimientos de un hombre hacia una mujer, pues tampoco se exhiben los sentimientos de un patriota a la patria si no es necesario. Pero es que ahora es necesario. Porque Cataluña está hundiendo en la creencia, en la firmeza y en el carácter de los españoles para defender su patria. Y por eso yo estoy haciendo y organizando la marcha de toda España hacia la asamblea, a la plaza de Cataluña, para apoyar a la cantidad mayoría, mucho más que los separatistas, que están sin embargo abandonados, porque Rajoy es un cobarde.
porque Rajoy es cómplice del delito de sedición, porque no lo persigue y está en el Código Penal y se le llama promotores. Aquellos que preparan o dejan de perseguir son promotores de un delito de sedición. Y como la sedición no es un delito de resultado, quiere decir que se comete delito de sedición siendo ya promotor, organizador, coordinador, insinuante. Ya hay delito de sedición. Pues figuraros la culpabilidad que tiene Rajoy y su gobierno entero. Por eso, y sin embargo, ahora ante las próximas elecciones, yo ataco a Rajoy a muerte, porque es responsable de lo que está pasando en España. Pero en cambio, en lo que está pasando después de las elecciones, digo, el único que ha tenido Rajoy la dignidad de no hacer el ridículo ante la payasada que hemos vivido en el proceso de investidura, de payasos, un vodevil, y ante unos tontos como Sánchez o como Garzón, pues, y un listillo como Pablo Iglesias, pues el espectáculo es como del Lazarillo de Tormes. Esto es para escribir la picaresca nueva, esta vez de los partidos.